En el ejemplo se nos pide hallar una expresión en forma de ecuación, es decir, una ecuación matemática que determine la altura h de un globo. Para que yo dibujo muy bien mis globos. Vamos a poner cualquier nivel de referencia, supongamos que este es el suelo, ¿verdad? Entonces, la altura del globo que depende de su masa m, que depende de su volumen b, de la presión ejercida sobre él y de la aceleración de la gravedad. Entonces, sabemos que debemos hallar una expresión que sea función de todas estas variables, de la masa, del volumen, de la presión y de la gravedad. Para ello, primero definimos cuáles son las magnitudes o dimensiones de esa variable h. Sabemos que es altura, por lo tanto, la altura se expresa en dimensiones de longitud. Basados en lo que conocemos como principio de homogeneidad, sabemos que esta expresión debe ser igual también a la longitud, o sea, debe ser homogénea con las dimensiones de la variable en cuestión. Para ello, debemos entonces definir cuáles son las dimensiones de cada una de estas variables. Las dimensiones de masa van a ser igual a masa. ¿Por qué? Porque la masa es una magnitud fundamental. Las de volumen no es fundamental, pero es sencilla de saber porque el volumen, sabemos que las unidades en el sistema CGS es centímetros cúbicos. Por lo tanto, sus dimensiones son longitud al cubo. Para la presión también es una variable cuyas dimensiones son equivalentes o magnitudes equivalentes. Para hallar las magnitudes o la magnitud de la presión debemos conocer cuál es la ecuación que define la presión. Como sabemos, la ecuación es fuerza por unidad de área. La fuerza en el sistema internacional viene expresada en Newton. Un Newton que es kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Y el área viene expresada en el mismo sistema internacional en metros cuadrados. Sabiendo esto, podemos hallar las magnitudes, ¿verdad? Entonces las ponemos entre corchetes y en mayúscula. Fíjense que siempre se colocan entre corchetes y en mayúscula. Entonces sería kilogramos es masa, metros es longitud, tiempo al cuadrado o a la menos 2, se coloca tiempo a la menos 2, se mantiene el exponente. Para el área tenemos metros al cuadrado, eso es longitud al cuadrado. Aquí también son válidas todos los fundamentos matemáticos donde nosotros podemos decir que una longitud de esta se cancela con una longitud de arriba. Por lo tanto, me quedaría masa por longitud a la menos 1, vamos a dejarla arriba, y tiempo a la menos 2. Estas serían las dimensiones de la presión. Vamos a colocarlas de este lado de forma más ordenada. Y nos falta solamente la aceleración de la gravedad. Hacemos lo mismo, sabemos que la gravedad es una constante, que la aproximamos a 10 metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional. Pero las dimensiones entonces de la
gravedad, de la aceleración de la gravedad, van a ser metros, es longitud, y tiempo al cuadrado. Vamos a colocarlo arriba, por lo tanto colocamos -2. ¿Okay? Entonces esas serían las dimensiones de la variable, bueno, de la constante gravedad. Ahora permítame borrar acá para continuar. No se burlen de mi borrador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar una expresión matemática multiplicando o dividiendo cada una de estas variables de manera tal que al final ese producto me dé longitud. Se me ocurre comenzar, tenemos que trabajar con las dimensiones, por eso va entre corchetes. Se me ocurre comenzar con la presión. La presión la tenemos definida como masa por longitud a la -1 por tiempo a la -2, entre corchetes, ¿verdad? Ahora, fíjense, como tenemos masa aquí arriba en la presión, la masa de la masa debemos colocarla dividiendo, porque me interesa o me conviene que se cancelen, ¿verdad? De igual manera tenemos un tiempo aquí y la única otra variable que tiene tiempo es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, lo colocamos abajo para que también ese tiempo que no me conviene tener se cancele. Porque acuérdense que debemos mantener la homogeneidad de las dimensiones. Esta es longitud y aquí el producto, la división o lo que yo haga acá me tiene que dar longitud. No podemos sumar peras con manzanas, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? El volumen, longitud al cubo. Creo que debo colocarlo aquí para que esto me genere la dimensión que necesito. Entonces esta masa se cancela con esta masa, este tiempo se cancela con este tiempo, esta longitud se cancela con una de estas tres longitudes y esta longitud que está dividiendo también se cancela con la otra longitud. ¿Y qué me queda? Me queda efectivamente que la altura tiene magnitudes de longitud. Entonces la ecuación resultante que me están pidiendo hallar sería, ¿qué es lo que nosotros colocamos acá? Colocamos la presión, este es el volumen, aquí era la masa y esta era la gravedad. Y esta es la ecuación resultante.